tardes. Dentro del marco de la introducción a la investigación científica, el tema que vamos a tocar en este momento, que corresponde al módulo 1, es el método científico. Mi nombre es Edgardo Cruces, soy biólogo marino y doctor en Ciencia de los Recursos Naturales. Me titulé en la Universidad Arturo Prat y hice mi doctorado en la Universidad de la Frontera, donde hice un doctorado principalmente en ecofisiología de algas en un contexto de cambio climático, y luego me especialicé en el efecto de ciertas contaminantes sobre los ecosistemas. Actualmente trabajo en la Universidad de Atacama y me encuentro desarrollando un proyecto que tiene que ver con el efecto de la desaladora sobre los ecosistemas costeros. En este contexto levantamos la información respecto al uso del método científico para la investigación de fenómenos ambientales. Y en este módulo se tocarán tres temas principales que tienen que ver con el uso de la metodología de la investigación, las ciencias ambientales, los distintos enfoques que se utilizan para los estudios de la ciencia, que son cualitativo y cuantitativo, y las diferentes etapas del método cualitativo. Al respecto, dentro de los diferentes procesos y fenómenos naturales, cambios medioambientales y la acción antrópica sobre la naturaleza, surgen distintas preguntas que, para ser resueltas, deben ser abordadas con un conjunto de métodos y procedimientos que permitan orientar todos los esfuerzos hacia la solución de los problemas con un máximo de eficiencia. Al respecto, se reconoce que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema en particular. Este trabajo de investigación implica la recopilación y organización y análisis de la información para aumentar la comprensión de un tema o problema. Al respecto, existen dos aproximaciones principales respecto de la investigación: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos. Estos enfoques utilizan 5 estrategias similares que se relacionan entre sí. Por ejemplo, la 1, que se llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, se establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para aclarar, modificar y fundamentar las suposiciones o ideas, o incluso para generar otras. Dentro del enfoque cuantitativo que utiliza principalmente la recolección de datos para probar hipótesis como base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y teoría. Este enfoque es secuencial y probatorio. Parte de una idea que va acotándose, y una vez que se ha delimitado esta idea, se derivan objetivos y preguntas de investigación. De las preguntas se establecen hipótesis y se determinan variables. Se traza un plan, se mide las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente y construye un marco teórico de la cual se derivan varias hipótesis a la que se somete a pruebas. La recolección de datos se fundamenta en la medición. Esta medición se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad, y la investigación cuantitativa puede identificar leyes universales y causales.
Principalmente, este método busca la objetividad a través de toda esta metodología. Por otro lado, el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para afinar la pregunta de investigación o revela nuevas interrogantes en el proceso de investigación. No sigue un proceso definido claramente. La mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. El enfoque se basa principalmente en métodos de recolección de datos no estandarizados. El investigador, cuando trabaja con métodos cualitativos, utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas, revisión de documentos, discusión de grupos. Generalmente este enfoque cualitativo está aplicado a las ciencias sociales. Se postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto a sus propias realidades. El investigador que indaga sobre este enfoque cualitativo no pretende generalizar de manera probabilística los resultados a las distintas poblaciones que se está estudiando, ya que este enfoque admite la subjetividad del investigador, ya que el investigador se introduce en la experiencia de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente que es parte del fenómeno estudiado. El enfoque cualitativo supone el enfoque cualitativo, que es el enfoque que trabaja principalmente las ciencias ambientales desde un punto de vista científico-empírico, supone una serie de etapas coordinadas, concatenadas y consecutivas. Estas etapas las podemos resumir principalmente como la entrada de los datos, que parte básicamente de la idea, la obtención de los datos, el análisis progresivo de los datos y finalmente la salida o confección de un informe final, que puede estar también reflejado en un documento científico. La primera etapa del enfoque cualitativo es configurar la idea de investigación. Esta idea de investigación, por lo general, las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas se construyen de diferentes formas y es el primer acercamiento a la realidad objetiva o a la realidad subjetiva desde el punto de vista cualitativo, dependiendo de nuestro foco de investigación. Las ideas de investigación en sí representan el primer acercamiento, como les señalaba, a la realidad que se investigará o a los fenómenos, sucesos y ambientes para estudiar. Ahora, ¿cómo se originan las ideas? Hay una gran variedad de fuentes que pueden generar la idea de investigación, entre las cuales se encuentra la experiencia individual, materiales escritos, piezas individuales, información disponible, teorías o observaciones, entre otros elementos que podemos considerar. La idea puede surgir desde la inspiración, la oportunidad, la necesidad de cubrir huecos del conocimiento, la conceptualización o la de resolver una problemática específica. En general, la mayoría de las ideas en un principio son vagas y requieren analizarse con cuidado para que se transformen en un planteamiento mucho más preciso y estructurado, en particular cuando nos enfocamos en el proceso cuantitativo. Una vez que ya se ha concebido la idea de investigación que queremos trabajar y se ha profundizado el tema, el siguiente paso es plantear el problema de investigación. El problema de investigación es el punto de partida de una investigación científica. Constituye el elemento a partir del cual serán determinados otros componentes esenciales del proceso investigativo. Por lo tanto, el planteamiento del problema de investigación delimita el objeto de estudio. O sea, lo que se va a investigar, precisa su objetivo, o sea, el para qué es la investigación y determina, a través de lo anterior, los aspectos fundamentales del diseño metodológico, el cómo se realizará el trabajo. O sea, el planteamiento del problema en sí es fundamental y está relacionado
con los objetivos de la investigación, con las preguntas de investigación, con la justificación de la investigación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Por ejemplo, los objetivos de la investigación señala a lo que se aspira a la investigación y debe expresarse con claridad. Estos objetivos deben expresarse con claridad, pues son la guía del estudio, es lo que se plantea en un principio y es hacia dónde vamos focalizados en esta investigación. Luego de definir los objetivos, es conveniente plantear por medio de una o varias preguntas el problema que se estudiará. La pregunta de investigación son preguntas que orientan hacia la respuesta que se busca con la investigación. Luego, la justificación de la investigación indica el porqué de esta investigación, las razones, y también es necesario considerar otros aspectos también en el planteamiento del problema, por ejemplo, la viabilidad o la factibilidad del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta cuánto tiempo disponemos para realizar estos estudios, los recursos financieros, que son súper importantes, los materiales, los alcances de la investigación. Tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esta investigación con las herramientas que tenemos o que podemos adquirir y cuánto tiempo durará llevar a cabo esta investigación. La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema deben considerar las siguientes preguntas. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿O qué no se ha considerado en estos estudios? La respuesta nos ayudará a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del problema que queremos desarrollar y qué nueva perspectiva podríamos aportar. El planteamiento del problema siempre se incluye en las propuestas o protocolos o los reportes o informes de resultados. Luego, el tercer paso de este proceso de la investigación consiste en sustentar teóricamente el estudio. En este sentido, el marco teórico, la perspectiva teórica, se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios, antecedentes en general, que refieren al problema de investigación. Por ello, el desarrollo de la perspectiva teórica es un paso del proceso de investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio, una vez que ya se ha planteado el problema de investigación. Para elaborar el marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura pertinente para el problema de investigación y así extraer y recopilar la información de interés. El desarrollo de la perspectiva teórica o el desarrollo del marco teórico es un producto y un proceso en sí mismo. Es un proceso porque está en la búsqueda del conocimiento existente y disponible que pudiese estar vinculado con nuestro planteamiento del problema, y un producto porque entrega el marco teórico de nuestra investigación y que a su vez parte de un producto mayor, que es el reporte de investigación, el proceso final o el producto final. Ahora, dentro de este desarrollo de la perspectiva teórica, como piedra angular para la estructuración del marco teórico se encuentra la revisión de la literatura, la que puede iniciarse directamente con el acopio de las referencias o fuentes primarias, y básicamente la revisión de la literatura busca definiciones, teorías, resultados, casos, ejemplos, instrumentos que se utilizan para medir o evaluar los conceptos o variables de interés, hipótesis comprobadas, datos específicos, enfoques o abordajes al problema de investigación. Así, la revisión de literatura es un paso en la investigación que permite detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y se recopila la información relevante y necesaria para entender el problema de investigación. Ahora, una vez que hemos ya efectuado la revisión de la literatura y afinamos el planteamiento del problema, debemos considerar el alcance, o sea, visualizar hasta dónde queremos llegar, desde el inicio hasta el final. Y
o sea, el alcance de nuestra investigación. Y dicho alcance dependerá de la estrategia de investigación. Estos alcances pueden ser exploratorios, descriptivos, o correlacionales o explicativos. Así el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcances exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. Por ejemplo, los estudios exploratorios se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso. Sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones como con alcance descriptivo, correlacionales o explicativos. Son los estudios primarios. Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describen tendencias de un grupo o población y son la base de los estudios correlacionales, los cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y están muy bien estructurados. Los estudios correlacionales se asocian a variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Las investigaciones correlacionales tienen en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos variables se relacionan aportan cierta información explicativa. Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción del concepto o fenómeno o del establecimiento de relaciones entre conceptos, ya que están dirigidos a responder por las causas de los eventos o fenómenos, además que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que se hace referencia. Los investigadores que trabajan en el campo del conocimiento específico pueden incluir estos diferentes alcances en la etapa de su desarrollo. Así es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede pasar a descriptiva y correlacional y puede terminar siendo explicativa. Ahora, ¿de qué depende que nuestro estudio se inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? La respuesta no es sencilla, pero diremos que depende fundamentalmente de dos factores: el estado del conocimiento sobre el problema de investigación, dilucidado a través de la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar al estudio. El quinto paso, que es como la parte central de este estudio, es la formulación de la hipótesis. Estas son las hipótesis, son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que puede enunciarse como proposiciones o afirmaciones y se derivan de las teorías existentes y deben formularse de manera de proposiciones. Las hipótesis en sí son las guías de la investigación o estudio. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de la relación entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Las hipótesis contienen variables. Estas son propiedades cuya variación es susceptible de ser medida, observada o inferida. En general, las hipótesis deben referirse a una situación, un contexto, un ambiente, un evento empírico, y las variables contenidas deben ser precisas, concretas y deben ser observables en la realidad. La relación entre las variables debe ser clara, verosímil y medible. Asimismo, las hipótesis tienen que vincularse con técnicas disponibles para probarlas. En este sentido, las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas, de un valor o dato pronosticado que intenta predecir un dato o un valor o más variables, correlacionales, es decir, que especifican la relación entre dos o más variables, de diferencia de grupos, cuya finalidad es comparar grupos, y causales, que proponen un sentido de entendimiento de las relaciones. En este sentido, los estudios cualitativos no formulan hipótesis antes de recolectar los datos. Su naturaleza es más bien inducir la hipótesis por medio de recolección y análisis. Y no todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende del alcance inicial del estudio. Por ejemplo,
los estudios exploratorios no se formulan hipótesis. Los estudios descriptivos se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho. Los correlacionales se formulan hipótesis correlacionales y los explicativos se formulan hipótesis causales. Existe una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema y la revisión de la literatura y la hipótesis. Una vez que ya teníamos el planteamiento del problema, se definió el alcance de la investigación, se formuló la hipótesis, el investigador debe visualizar de manera práctica y concreta cómo contestar las preguntas de investigación, además de cumplir los objetivos fijados. Al respecto, el diseño de investigación corresponde al plano de estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere de una investigación y cómo vamos a responder al planteamiento de ese problema. Existen dos tipos de diseños para investigar. La investigación experimental, que está referido a estudios en que una situación control se manipula y esta manipulación de una o más variables independientes es lo que causa el fenómeno, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, o sea, el efecto que se provoca. En este tipo de investigación encontramos dos tipos, los experimentos de laboratorio y los experimentos de campo. Los experimentos de laboratorio son experimentos en que el efecto de todas o casi todas las variables independientes, influyentes, no conciernen al problema de investigación, se mantienen reducidos lo más posible. ¿Ya? En cambio, los experimentos de campo son experimentos en una situación mucho más real, en la que el investigador manipula una o más variables, no las puede controlar todas. Un experimento en particular se refiere a un estudio en el que se manipula intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias de dicha manipulación sobre una o más variables dependientes, como lo señalábamos anteriormente. Los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones para observar los efectos sobre las variables dependientes en una situación control. Luego encontramos los experimentos, las investigaciones no experimentales, que son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y la que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Dentro de este tipo de estudios encontramos los estudios transaccional, que se relacionan con la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único, y su propósito es describir variables y analizar su incidencia o interrelación. Y los estudios longitudinales, que son los que recolectan datos a través de diferentes periodos para hacer diferencias respecto al cambio y sus determinaciones y consecuencias, como puede ser, por ejemplo, los estudios de cambio climático global. El investigador debe pretender que los resultados encontrados en las muestras se generalicen o se extrapolen a la población. El interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo o análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con las determinadas especificaciones que queremos estudiar. Y la muestra es en esencia el subgrupo de la población. Digamos que en un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido, la muestra es una característica que se quiere estudiar de la población. Ahora, existen dos tipos de muestras. Las estadísticas, que corresponden a un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Para hacer una muestra probabilística son necesarios dos procedimientos, probabilística o estadística. Se debe calcular el tamaño de muestra que sea representativo de la población y seleccionar los elementos muestrales de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Existen 4 tipos de estos muestreos estadísticos: el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerado. Y en este sentido, todos tienen en cuenta que la probabilidad de la selección de las unidades muestrales va a ser azaroso. Y existe el muestreo no estadístico,
es un subgrupo de la población en que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de investigación. En estas encontramos los muestreos por conveniencia, por cuota, tipo bola de nieve, intencional y consecutivo. Este tipo de muestreo no se tiene en cuenta la probabilidad de la selección de las muestras. Elegir entre una muestra probabilística o no probabilística, o estadística o no estadística, depende del planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la contribución que se piensa hacer. En general, en las ciencias ambientales se utiliza el muestreo estadístico. Y en general, especificando más los tipos de muestreo estadístico, encontramos los muestreos aleatorios simples. Este tipo de muestreo garantiza que todos los individuos que comparten la población de estudio, la población blanco, tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esto significa que la probabilidad de selección de un sujeto a estudio es independiente de la probabilidad que tiene el resto de los sujetos que integran o que forman parte de la población blanco. Respecto a los muestreos estratificados, está relacionado con determinar estratos que conforman una población blanco para seleccionar y extraer de ellos la muestra. Se define como estrato a los subgrupos de unidades de análisis que difieren en las características que van a ser analizadas. La base de la estratificación se basa en variables. Entonces se divide la población compuesta por n individuos en X subpoblaciones o estratos, con base a variables importantes como hacia dónde queremos llevar el estudio y de tamaño respectivo de cada población, de cada muestra. Y realizamos en cada uno de estos estratos muestreos aleatorios simples de tamaño para finalmente definir cuántos elementos de muestra se han de seleccionar de cada estrato. Ya, por ejemplo, acá podemos ver el ejemplo de que vamos a seleccionar muestras solamente de hospitales. Y en cada hospital vamos a seleccionar una cierta cantidad aleatoria de las muestras que queremos o del estudio que queremos definir. Por ejemplo, del hospital queremos determinar cuántas mujeres o niños, mujeres, se enferman de coronavirus, por ejemplo. Son muy estratificados, la población es muy acotada. El estudio sistemático consiste principalmente en elegir el primer individuo al azar y el resto de manera sistemática. Por otro lado, los estudios por conglomerado también son conocidos como muestreo por racimo. Es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar de forma natural por agrupaciones. Consiste principalmente en elegir de forma aleatoria ciertos grupos o conglomerados dentro de un rango de región, ciudad, comuna, población, para luego elegir unidades más pequeñas, por ejemplo, por cuadras, calles, y finalmente otras más pequeñas como escuelas, consultorios, hogares. Una vez elegido estas unidades, se aplica el instrumento de medición a todos sus integrantes. Otras consideraciones del muestreo que tienen que ver cómo se manipulan las muestras está con el etiquetado de las muestras, donde cada muestra debe ser convenientemente etiquetada de manera que no existan dudas sobre cuál de las muestras que contiene cuando se toman muestras en términos ambientales. Se debe llevar un libro de registro, las muestras deben tener una conservación, un transporte adecuado, debe tener un control de calidad y garantía las muestras, principalmente considerando muestras cuando son tomadas muestras ambientales. La etapa que sigue es la recolección de datos. Esto implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzca a unir datos con un propósito específico. Este plan se nutre de diversos elementos como la variable, concepto, atributo a medir, contenido en el planteamiento, hipótesis y directrices que ya señalamos anteriormente. Las definiciones operacionales, o sea, la manera como hemos operacionalizado las variables, es crucial para determinar el método para medirla, la cual resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos, la muestra y los recursos disponibles de tiempo, apoyo institucional, económico que ya señalamos.
Por lo tanto, en todo muestreo debe estar bien establecido antes de empezar a muestrear los objetivos, la población que vamos a muestrear, los datos a recolectar, la manera que vamos a recolectar, el grado de precisión deseado y la metodología medida. Este plan se implementa para obtener los datos requeridos. No olvidemos que todos los atributos, cualidades y variables deben ser medibles. Con la finalidad de recolectar datos, disponemos de una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, y es por ello que un mismo estudio podemos utilizar ambos tipos de enfoques. La medición en particular corresponde a la de asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. En este sentido, toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos: debe ser confiable, válido y objetivo. Como les señalaba, ya esta parte lo voy a hacer de nuevo. La etapa que sigue es la recolección de datos, que implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzca a reunir datos con un propósito específico. Este plan se nutre de diversos elementos como la variable, concepto, atributo a medir, las definiciones operacionales, la manera como vamos a operar las variables, las muestras, cómo las vamos a trabajar, los recursos disponibles, y por lo tanto el muestreo debe definir claramente o debe estar bien establecido los objetivos del muestreo, la población a muestrear, los datos a recolectar, la manera de cómo vamos a recolectar, los grados de precisión y los métodos de medida. Este plan se implementa para obtener datos requeridos y no olvidemos que todos los atributos, cualidades y variables deben ser medibles, y con la finalidad de recolectar datos disponemos de una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas. En este sentido, la medición corresponde a la de asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo a las reglas. En este mismo sentido, toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. Respecto al análisis de datos, que es un proceso o etapa en que se examinan los datos obtenidos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información, para poder tomar decisiones o simplemente ampliar el conocimiento sobre diversos temas. Por lo tanto, el análisis de datos es el estudio exhaustivo de un conjunto de información cuyo objetivo es obtener conclusiones que nos permitan tomar decisiones o llegar a conclusiones respecto al estudio. Los análisis cualitativos utilizan diferentes herramientas estadísticas y matemáticas, y el enfoque de las herramientas que vamos a utilizar está determinado por el nivel de medición de las variables, la manera como se hayan formulado las hipótesis y el interés del investigador. Finalmente, dentro de toda esta metodología de investigación cualitativa, está el informe de resultados, que es el documento que se presenta al terminar una investigación en torno al tema que nosotros objetivizamos. Este reporte pretende dar respuesta a las preguntas de indagación y con ello ampliar el conocimiento respecto al tema estudiado. En él deben estar contenido toda la información requerida para entender el contexto de la problemática y los resultados de la investigación. Principalmente, dentro de las partes que deben estar dentro de un informe científico, que puede ser un informe científico como un manuscrito de investigación, debe estar el título, los autores que participaron, el resumen, marco teórico, material y método, resultados, discusión y bibliografía. El trabajo de investigación requiere, como se señaló en toda esta presentación,
un desarrollo metódico de cada uno de estos pasos que nos permitan obtener la información y el objeto y llegar a cumplir los objetivos del estudio. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Hasta luego.